Bueno, estamos aquí con la señorita Virginia Sánchez. Ella es trabajadora de Radio UNAM. Nos va a compartir un poquito sobre su experiencia como comunicóloga y periodista. ¿Podrías comenzarnos a decir dónde fue donde empezaste a estudiar el periodismo? ¿En qué Claro, escuela fue donde comenzaste a estudiar? claro, yo estudié la carrera de comunicación social en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y posteriormente ahí también hice el posgrado de la maestría en comunicación y política. ¿No? Esto fue allá en Xochimilco. Y por ejemplo, ¿qué similitudes encuentras tú entre la carrera de comunicación social y comunicación y periodismo? ¿Se puede decir que es una vertiente de la primera o son cuestiones totalmente distintas? Yo creo que es en sí en cómo se denominaron las carreras, ¿no? Porque los enfoques pues prácticamente tienen los mismos objetivos, engloban todo lo que es la comunicación, ¿no? Desde las vertientes técnicas, teóricas y las diversas disciplinas que la componen. Entonces, yo creo que en sí es más el nombre. Claro, la UAM Xochimilco a lo mejor se distingue más por el tipo de programa de estudios, ¿no? Que allá desde que empezamos tenemos que hacer investigaciones del primer trimestre, entonces esto te permite ir fogueando más y ir complementando más con la práctica eso que teóricamente te van enseñando. ¿Usted considera que esa parte que comentabas al respecto de la práctica es una ventaja sobre los estudiantes que se enfocan primero en una parte teórica y después en la práctica? ¿Usted considera que hay alguna especie de ventaja en cuanto a la adquisición de conocimientos o en cuanto al desempeño en el mundo laboral del periodismo? ¿O usted considera que son circunstancias iguales para ambas partes? No, yo creo que la práctica es muy importante porque, mira, finalmente toda la teoría, ¿no? Digamos, se basa en comprobaciones, ¿no? O sea, tuvo que haber una práctica que comprobara eso que se está diciendo, ¿no? Esas teorías. Entonces, cuando tú empiezas practicando desde que comienzas la carrera, te vas dando como la formación se enriquece, ¿no? Porque por un lado estás viendo lo que lees, ¿no? Las teorías de estos autores que por algo no se vuelven como emblemáticos de esa disciplina. Por ejemplo, en la UAM Xochimilco lo que hacemos es establecer un proyecto trimestral de investigación y en el que tú vas como que llevando a la práctica eso que te están enseñando teóricamente. Entonces, de alguna manera tu formación se va enriqueciendo. Entonces ya no, porque a veces puedes salir con un bagaje teórico muy grande, pero un poco carente de práctica. Y entonces a la hora de que empiezas ya a ejercerlo profesionalmente, te encuentras con muchas complicaciones. Yo creo que sí es muy importante la práctica desde el ¿Qué principio. complicaciones tú en su momento encontraste en un principio cuando empezaste a realizar o desempeñar ese trabajo? Bueno, precisamente como estudié en la UAM Xochimilco, al contrario, cuando salí me di cuenta que tenía unas herramientas que me permitían incorporarme más fácilmente en algunos de los trabajos que empecé a tener, ¿no? Un problema que a lo mejor encontré es que como allá en la UAM son trimestres, entonces digamos en 3 meses ves muy poco. El equivalente a lo que se ve a lo mejor en 4 o 6 meses, ¿no? Exacto, entonces compactas todo y toda la práctica se vuelve. Pero vaya, a lo que ves que por lo menos ya tienes elementos. A lo mejor eso es lo que yo diría está un poco débil, ¿no? El tiempo en que tú practicas. Pero, pues para mí Fue lo ideal. fue lo ideal, sí. En tu opinión, ¿cuál consideras que es la característica de un buen periodista? Un buen periodista, en primera, tiene que saber de qué está hablando. Esto no quiere decir que tengas que traer todo un conocimiento previo. Si te dan un tema, bueno, investiga, ¿no? No te quedes solo con una fuente, investiga varias. A todos nos atraviesa una ideología, o sea, la ideología se manifiesta en todo lo que hacemos en la vida, ¿no? En las decisiones que tomamos, en cómo lo vemos. Entonces, esta siempre va a estar detrás en todo lo que hagamos. Sin embargo, como periodista,
tienes que anteponer la objetividad. Es una cosa de que yo voy a tener unos lentes desde mi interior de mi ideología, cómo veo las cosas, pero como periodista tienes que decir lo que está pasando, no lo que tú crees que está pasando, sino describir el Por ejemplo, acontecimiento. ¿tú consideras que a lo mejor en algunas ocasiones puede ser difícil tratar de no tomar una postura sobre las cosas que tú ves o sobre las cosas de las que te toca informar? Es un poco difícil tratar de no tomar un partido sobre alguien o sobre algo. ¿O tú crees que es muy fácil mantenerse imparcial frente a los sucesos conforme se van desarrollando? Yo creo que es necesario que siempre tengas como una referencia, ¿no? Y la referencia eres tú mismo, tú misma. Sin embargo, en tu trabajo ya profesional periodístico no se debe ver tan reflejado, tan tendencioso como es lo que pasa con los medios de comunicación masivos, ¿no? Televisivos, periodísticos, radiofónicos, que sí es tan evidente esa tendencia. Entonces yo creo que, o sea, siempre, finalmente hasta donde decides trabajar también refleja mucho, ¿no? De lo que estás, y sabes que hay políticas internas desde los medios. Si tú llegas a Televisa, por ejemplo, sabes que por más que quieras, no vas a poder salirte de ese encuadre, ¿no? Manipulador que ellos establecen. Pero desde el momento en que tú aspiras o quieres trabajar ahí, quiere decir que también ideológicamente estás posicionado ahí. Entonces, digamos, bueno, no me va a sorprender eso. Pero yo creo que ante todo tiene que haber principios, ¿no? Tiene que haber valores detrás de ese ejercicio periodístico, porque finalmente el periodismo es eso que es ese puente, ¿no? De la sociedad, de las personas, con la realidad en un esquema más general, ¿no? Que no a veces uno no tiene siempre el mismo acceso a los acontecimientos o lugares que nos rodean. ¿Cuáles son los elementos con los que usted cree que se hace un buen periodismo? Independientemente a lo mejor del bagaje cultural que uno deba de tener. Además de eso, ¿cuál considera usted que son los elementos que debe tener un buen periodismo? Tiene que ser objetivo, veraz, respetuoso, ilustrador, ¿no? Y como bien mencionas, no tienes que tener un bagaje, pero en cuanto lo realizas, o sea, tú puedes realizar un trabajo del tema que no sepas, pero vas a tener que ser objetivo, responsable, veraz en la investigación cuando elabores ese contenido. Entonces yo creo que son principios. Y bueno, la ética, ¿no? Y ahorita nos vamos a lo que es la ética, ser ético, pero bueno, también tenemos que ver qué entendemos por ética. Por ejemplo, ¿qué papel crees que desempeñe la ética en el ejercicio profesional de esta carrera? Es fundamental en todas las carreras, la ética, ¿no? No salirnos precisamente esos principios y esos valores, ¿no? Y para mí la objetividad es lo más importante, ¿no? La ética es pues no atentar finalmente contra la verdad, no mentir, no anteponer intereses personales, ¿no? Siempre estar en pro del interés humano, del interés general de la especie, de la vida, ¿no? O sea, va más allá, no es tanto como digo la verdad ya no, sino por qué objetivo. Y en su ejercicio profesional, ¿en algún momento se enfrentó a situaciones donde usted haya visto que no hubo ética? No sé, a Sí. lo mejor al momento de querer buscar un trabajo, al momento de ver quién puede obtener una nota en algún medio impreso. ¿Usted ha visto o se ha enfrentado a alguna situación donde haya presenciado la falta de ética? Sí, muchas veces, claro que sí, ¿no? Digo, bueno, a veces situaciones como se lanza esta convocatoria, pero tengo que cumplir con ciertos requisitos y la hago abierta, pero en sí ya va enfocado a alguien, ¿no? A alguna persona. Claro, me tocó ver, por ejemplo, como una amiga aspiró para dar clases, por ejemplo, en un lugar con todo el conocimiento de comunicación, ¿no? Ella es una persona súper brillante, pero la plaza ya estaba destinada a una persona de otra disciplina, ¿no? Entonces son esas cosas en las que me enfrento y digo, ahí no hay ética, ahí no hay este principio hasta de respeto, ¿no? A las carreras, a los saberes, ¿no? A los campos del saber. Y por ejemplo, hablando un poco del trabajo que tú haces aquí en Radio UNAM, ¿qué es lo que te gusta más de lo que haces?
o, sí, o sea, ¿qué es lo que más prefieres hacer cuando estás en Radio UNAM? Bueno, mira, yo soy reportera actualmente. Empecé haciendo edición de notas y actualmente soy reportera. Me ha fascinado porque el enfoque en sí de Radio UNAM y más en estas últimas direcciones es difundir las actividades de la UNAM. Entonces he conocido, entrevistado a profesionales increíbles, ¿no? Con mucho conocimiento, he conocido lugares de la UNAM que no sabía que existían, pues también he enterado muchas cosas, he recibido información de estos profesionales que te digo, entonces he hecho notas maravillosas, muy hermosas que me enriquecen mucho a mí como ser humano y que me gusta sobre todo saber que esto lo estamos compartiendo con los radioescuchas. Y por ejemplo, para hacer una emisión de algún programa, ¿cuáles son puntos importantes que no deben faltar? Por ejemplo, no sé, algún staff técnico, algún medio que sea muy importante en su utilización para que se pueda desarrollar el programa. ¿Hay algo característico de algún programa, independientemente del contenido del que traten, que nunca deba de faltar en las emisiones de Radio UNAM? Bueno, yo creo que el Radio UNAM se caracteriza justo por esto de, es una radio universitaria, ¿no? Entonces el contenido pues tiene que ser universal, tiene que ser variado, tiene que ser muy rico. Entonces esto tiene que también, requiere de un equipo de trabajo, ¿no? O sea, un productor, un técnico en el manejo de las consolas, ¿no? De las máquinas nuevas, alguien que redacte, alguien, o sea, es muy... Es muy variado. Muy variado. Es multidisciplinario, por así decirlo. Exactamente. Y, por ejemplo, el impacto que tienen en las audiencias, ustedes saben, por ejemplo, comparando Radio UNAM con alguna estación de música, es muy dispar el impacto que tienen a lo mejor en cuanto a audiencia, o no hay ni siquiera motivo como para comparar uno de otro. Sí, yo creo que Radio UNAM es Radio UNAM, ¿no? O sea, es la radio de la máxima casa de estudios, ¿no? Entonces, yo creo que la gente radioescucha que escucha Radio UNAM es porque tiene unos intereses culturales, ¿no? O sea, de saberes, sabe qué va a encontrar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy única. Yo creo que para nada interesa Radio UNAM competir con las otras radios. O sea, esta Radio Educación, por ejemplo, también muy buena, las radios de otras universidades, Radio Ibero, la radio del Poli, la misma radio de la UAM. Entonces, cada una tiene como sus características. Yo creo que unas características precisamente de las radios universitarias, ¿no? Es que no compiten entre sí, sino se esfuerzan en ser auténticas. Ser auténticas. Y por último, ¿algún consejo que tú le puedas dar a las personas que están estudiando, como yo, la licenciatura en Comunicación y Periodismo? ¿Algún consejo que se te ocurra? Que intenten así. Mira, el periodismo para mí es como esa capacidad de sorpresa, ¿no? Permanente. No des por hecho nada ni que sabes. O sea, siempre que, ahora sí, ¿no? Diría eso, que te sale saber que no sabes nada y que eso precisamente sea el estímulo. Cada vez que vayas en la calle, admira y hazte cuenta que si todo lo que estés viviendo, ¿no? Lo fueras a llevar al periodismo, porque el periodismo es eso, transmitir, ¿no? Extractos de la realidad. Entonces yo creo que es cuando estés con los amigos, con la familia, hazte cuenta que estás entrevistando y no con este rollo incisivo, ¿no? Como invasivo, sino justamente ir desarrollando esas habilidades, escribir mucho, leer, ¿no? Pero la práctica, ¿no? En la práctica es donde van a enriquecer mucho su formación. Bueno, pues te agradecemos que nos hayas brindado esos minutos. Para nosotros es muy alentador que alguien nos haya querido ayudar. Fuimos a muchos medios, fuimos a Televisa, fuimos a Canal 11 y todos nos dijeron que no. Entonces para nosotros sí es muy importante la parte colaborativa que acabas de proporcionar. No, y es importante, o sea, yo no sé por qué se niegan cuando ustedes también, precisamente son esas semillas que van a seguir. Sí, yo creo que fue por la falta de tiempo, porque este profesor nos lo dejó apenas ayer, para el miércoles. Entonces ayer fuimos a lo que fue Canal 11 y Televisa,
nos dijeron que teníamos que mandar un escrito y que en una semana nos respondían. Y esto lo necesitan para allá. Sí, porque lo dejó Que sería interesante sí, también a saber si hay alguna oportunidad como de tener Claro, y a ver qué dicen, ¿no? Sí, Bueno, salud.